vinculadas directamente a la materia de derecho concursal, y para ello tengo el inmenso placer de compartir este espacio con la doctora Claudia de Buen Una y con la jueza Olga Borja Cárdenas, de quienes me voy a permitir leer una muy breve síntesis curricular. La doctora Claudia de Buen Una es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestra en Derecho Familiar por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, cursó 3 especialidades en la Universidad Panamericana, Amparo, Derecho Financiero y Comercio Internacional y Derecho Mercantil. Diplomado en materia de juicios orales familiares, diplomado en mediación y diplomado en abogacía colaborativa. En su formación profesional es socia de Bufet de Buen S.C. y litigante en materia civil, familiar y mercantil desde 1978 a la fecha. Abogada general de la Universidad Autónoma Metropolitana de 2007 a 2010, ha sido profesora de Derecho Civil y Familiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, mediadora privada certificada por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Colegiación y asociaciones profesionales, es miembro de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, expresidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, miembro de número de la Legión de Honor Mexicana, asociada de la Unión Interamericana International Law Advocates, miembro International Women Forum, miembro del Consejo Asesor Jurídico de la Academia Mexicana de Comunicación y consejera de Tojil AC. La jueza Olga Borja Cárdenas estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Civil, Universidad Nacional Autónoma de México en 2012 y cuenta con una maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Ha recibido diversos cursos, entre los que destacan aspectos jurídicos esenciales del derecho bursátil, fintech y la evaluación de certificados de depósito y bonos de prenda en la actualidad, en la Escuela Federal de Formación Judicial, entre otros. Entre otras actividades, ha participado en las jornadas de introducción a la reforma laboral en el entonces Instituto de la Judicatura Federal. Actualmente ocupa el cargo de jueza primero de distrito en materia de concursos mercantiles en la Ciudad de México y ocupa el cargo de jueza de distrito a partir de noviembre de 2021. Pues bien, vamos a platicar de esas jurisprudencias, insisto, vinculadas con la materia concursal. Y la primera de ellas tiene que ver con un tema muy interesante, que es una de las grandes aportaciones que hizo esta nueva ley, esta vigente ley de amparo, consistente en esta restitución provisional que se puede hacer a través de la suspensión del acto reclamado. Un tema que, como todos ustedes se recordarán, estaba vedado en la ley de amparo abrogada, porque incluso había multiplicidad de jurisprudencias que establecían, no, este acto ya se ejecutó para efectos del amparo y por lo tanto no procede la suspensión. A partir de esta legislación vigente, el artículo 147, párrafo segundo, establece la gran posibilidad de que aun y cuando el acto reclamado ya se hubiese ejecutado o sus efectos ya se hubieran comenzado a manifestar, a través de esta suspensión, dependiendo de la naturaleza del acto, el juzgador de amparo puede de alguna manera conceder, restituir a la parte quejosa en el goce del derecho que se estime violado, solo en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el amparo. Y aquí esta jurisprudencia es interesante, lo vamos a escuchar de nuestros especialistas, precisamente porque tiene que ver con una institución que ya sentó sus bases aquí en el derecho mexicano, pero que tristemente todavía no ha logrado la difusión que debería de tener, que son los concursos mercantiles. Entonces, compañera jueza, por favor, si quiere usted comenzar con la discusión de esta primera jurisprudencia. Sí, muy buenas tardes a todos, es un gusto estar en esta Escuela Federal de Formación Judicial. Vamos a empezar primero con la jurisprudencia que dirimió la contradicción de criterios emitida por el Pleno Regional Centro Norte, J/4C de esta 11ª época. Su rubro es suspensión provisional en el amparo, es procedente cuando se reclama la sentencia que revoca la aprobación de un convenio concursal y ordena la reposición del procedimiento. Los hechos que dieron lugar a esta contradicción de criterios son los siguientes, y sí me gustaría poner en antecedente en primer lugar de lo que es la materia concursal. Sabemos que, de acuerdo a la ley de concursos mercantiles, el concurso mercantil consta de 3 etapas, una preliminar, que es la visita, y hay 2 que le siguen, que es la conciliación, la cual debe de llevarse a cabo en un término no mayor de 365 días, y de no darse un convenio en estos 365 días, se procede a la quiebra. En los casos que dieron lugar a esta tesis, se aprobó un convenio
se aprobó un convenio, pero cuando se celebró el convenio estaba todavía pendiente un recursos de apelación respecto a la sentencia de reconocimiento, prelación y graduación de créditos. Aquí me gustaría mencionar que si hay una sentencia importante en un concurso mercantil es precisamente la sentencia de reconocimiento, prelación y graduación de créditos, porque es a partir de ahí que se tiene claro quiénes son los acreedores, quiénes van a poder ejercer ciertos derechos a los cuales la ley de concursos mercantiles les otorga el derecho, tienen que estar reconocidos. Y también es importante porque para llegar a celebrarse un convenio se tienen que hacer unas ciertas fórmulas respecto a los porcentajes que cada uno de estos acreedores reconocidos tiene dentro del procedimiento concursal y que van a ser los legitimados para suscribir un convenio. En este caso, se dicta la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, no se reconocen algunos de ellos y las partes interesadas recurren en apelación. Durante el trámite de la apelación, que todavía no estaba pendiente, se celebra un convenio y, bueno, se recurre a esta sentencia que aprueba el convenio y el Tribunal de Alzada ordena la reposición de procedimiento a efecto de que, como estaba pendiente, pues no deje de surtir sus efectos y se esperen hasta que esté decidido lo de la sentencia de reconocimiento de créditos. Las partes interesadas interponen juicio de amparo indirecto y se pide la suspensión del acto reclamado y un tribunal, y aquí hay que hacer mención que las tesis que dieron lugar a la contradicción de criterios vienen del mismo, si no del mismo juzgado, bueno, obviamente del mismo tribunal, obvio, porque si no tendría que respetar su primer antecedente, pero sí vienen del mismo concurso mercantil, solamente que le correspondió conocer a un tribunal colegiado diferente. Uno dice que no procede, que solamente en su caso la suspensión procedería para que las cosas se mantuvieran en el estado que actualmente guardaran, y el otro tribunal dice que no es posible que surta sus efectos toda la sentencia que aprobó el convenio, en virtud de que sería como darle efectos restitutorios, pero que se podía asegurar que la sentencia de fondo iba a ser en iguales términos que lo que se dictó en la suspensión. Esto es lo que da lugar a la contradicción de criterios y la discusión se puso muy interesante. Aquí también quisiera mencionar que es por mayoría de votos. Es mayoría de votos, hay un magistrado que dijo que no había contradicción y se pronuncia al respecto que no hay contradicción porque al final no hubo un pronunciamiento respecto a que si debía darse o no respecto a los alcances de la suspensión y dice no se da, no hay un punto de toque, los otros magistrados dicen que sí. Y bueno, la discusión se centró respecto a los efectos de la suspensión provisional en tratándose de una sentencia de concurso, donde el acto reclamado es la sentencia de concurso mercantil, en donde se revoca la sentencia que aprobó el convenio por estar pendiente de la sentencia de reconocimiento de créditos. Sí me gustaría solamente leer, porque yo creo que es muy claro lo que dice aquí en el criterio jurídico y que debe prevalecer. Dice que el Pleno Regional determine que es procedente en el amparo la suspensión provisional en el amparo con efectos restitutorios cuando se reclama la sentencia que revoca un convenio concursal que ordena la reposición del procedimiento, pues dicha medida cautelar no decide sobre constitucionalidad ni la legalidad del acto reclamado. La discusión que llevaron a cabo los magistrados, que al final uno de ellos pues no estuvo a favor, o sea, de hecho no estuvo ni a favor de que hubiera contradicción de criterios, y mucho menos con el fondo, pero sí hace su consideración en la sentencia. Y se trata de desmenuzar lo que dice el artículo 147 de la Ley de Amparo, que habla respecto de los efectos de la sentencia de amparo. Dice, bueno, creo que, dice, con efectos restitutorios, decía el magistrado disidente, con efectos restitutorios significaría que es una sentencia ya de protección plena que se alejaría de los alcances de la suspensión. Dice, por eso yo no estoy de acuerdo con que se conceda la suspensión, porque si es para que
las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, como decía uno de los magistrados, pues entonces significaría que actualmente el estado que actualmente guarda los concursos mercantiles es que pues se ordenó la reposición del procedimiento y que el convenio concursal pues quedó insubsistente. Dice, por ende, no puede tener efectos restitutorios. El otro, la mayoría dice, ¿sabes qué? Sí puede tener efectos restitutorios con motivo de la reforma constitucional de 2011, lo que se introdujo también en la ley de amparo, que si bien antes era creación jurisprudencial, se introdujo ya en la ley de amparo, y por ende sí puede tener efectos restitutorios a efecto de que sí se pueda surtir sus efectos el convenio concursal que previamente había sido aprobado. Yo, en lo personal, y es mi opinión, yo quiero decir que yo estoy de acuerdo con la tesis. Yo, como jueza especializada, creo que estoy de acuerdo con las consideraciones en el sentido de que la suspensión opera respecto a las consecuencias que tiene el acto reclamado, y en materia concursal tiene consecuencias que si no se entienden a cabalidad, sí pueden ser en perjuicio de la concursada. Porque en materia concursal el tiempo es dinero. Si yo supedito a que se ejecute el convenio, a que se resuelvan todos los recursos de apelación que estén pendientes con motivo de la sentencia de reconocimiento de crédito, eso no abona nada al procedimiento concursal, al contrario, lo aleja de los fines que establece el artículo 1 y, como ya lo decía, es tiempo en las empresas es dinero y se va deteriorando la masa. Sabemos que en algunas empresas el valor de la masa va variando. Por ejemplo, tenemos empresas donde cierta maquinaria ahorita puede tener un valor en el mercado, pero ya dentro de 2 años va a ser obsoleta. Hablemos de flotillas de autos, nada menos con eso. Dentro del año siguiente, un auto de modelo 2022 no va a valer lo mismo para el año que entra, ¿no? Se van depreciando, y lo mismo sucede con la masa concursal. Y también es verdad que se debe, este criterio o esa oportunidad que tienen las partes, el conciliador al ejercer su derecho de ir con las partes, tratarlos de convencerlos de que suscriban el convenio, pues no siempre continúa, ¿no? Si en un momento se pudo negociar, estuvieron convencidos de que se iba a firmar un convenio, pero si me ordena reponer el procedimiento a efecto de que me espere, tal vez en 2 años, 3 años de que se resuelva la apelación, ya no van a querer convenir. Entonces, creo yo que en este caso sí debe de concederse la suspensión con efectos restitutorios para que surta sus efectos el convenio concursal. Se habla un poco de la garantía para que en su caso pues se garanticen los daños y perjuicios que en su momento puede ocasionarle a las partes que pudieran resultar perjudicadas. Y aquí también me gustaría, que no es el tema de la contradicción, pero también lo de la fijación de las garantías a efecto de que surtiera la suspensión es un tema complicado. Porque en algunos casos, si hablamos a la cuantía de lo que vale todo el adeudo de la materia concursal y de la concursada y que fue motivo del convenio, estamos hablando de millones que serían en algunos casos, creo yo que sería complicado que sobre todo en concursos grandes pudieran garantizarlo, que eso no tendría que ser motivo, pues están solicitando la suspensión, y sobre todo que en este caso la que vino en amparo fue la concursada. Entonces, si tú vienes en amparo a solicitarme que surta sus efectos y estabas en insolvencia, y luego para que surta efecto la suspensión me vas a fijar una garantía cuando precisamente estoy insolvente, es ese un tema que se deja ahí, que no fue la materia de la contradicción, pero que es importante mencionarlo. Ahora, es cierto que hay disposición expresa en la Ley de Concursos Mercantiles que establece que no se podrá dar por terminado un concurso mercantil hasta que se resuelva la sentencia de reconocimiento de crédito, y también no nada más todo lo que esté pendiente en el procedimiento concursal. Pero cuando estaba estudiando las razones de
jurisprudencia que dirimió esta contradicción de criterios, no se hace mención a la otra, no sé, porque si todavía no se resolvía, no se había sido publicada, o porque pues era otro el tema, pero hay una tesis que no es el tema de aquí de esta plática, pero que estableció el Pleno también de la región Centro-Sur, que si procede a aprobar un convenio, aun cuando esté pendiente la sentencia de reconocimiento de créditos. Entonces, eso ya hace match con esta contradicción de criterios, en ese sentido de que, bueno, si ya tengo también un pleno regional que me dijo que sí procede la aprobación de convenio a efecto, no obstante que esté pendiente la sentencia de reconocimiento de crédito, en congruencia o siguiendo, dándole continuidad a estos criterios, no veo otra razón por la que debería de negarse la suspensión. Pero aquí hago una pausa para que la doctora nos pueda hacer observaciones respecto a lo que hemos comentado aquí. Este concurso es bien interesante porque comienza con una declaratoria en donde se verifica si la persona comerciante física o moral reúne los requisitos para ser declarada precisamente en estado de concurso mercantil. A partir de esta resolución, que es realmente con la que se abre el procedimiento, empieza todo el proceso y llegamos a esta primera etapa, investigar quiénes son las personas que resultan ser acreedoras de esta comerciante. Y establecida esta circunstancia, entonces, ya es labor del auxiliar del juzgador, en este caso el especialista de concursos mercantiles, estar viendo con estas personas acreedoras la firma de un convenio a través de la cual se pueda restituir, se pueda restablecer en su buen funcionamiento a esta persona comerciante. Y entonces, cuando se logra ese convenio en donde se establecen quitas, esperas y ese tipo de circunstancias, pues alguien queda inconforme y entonces es materia de impugnación. Entonces, a partir de esta premisa, doctora, ¿usted cómo ve este criterio, conveniencias, inconveniencias o algún otro comentario que nos quiera usted hacer? Muchas gracias. Primero, bueno, pues muchas gracias por la invitación, querido doctor Rafael Estrada, muy amable, gracias. También a mis compañeros de la mesa, el magistrado Rangel y jueza Olga Borja. Pues me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes y bueno, desde luego lo que platicábamos hace rato, el punto de vista de los juzgadores suele ser diferente del punto de vista de los litigantes. Yo me dedico al litigio. Primero, buenas tardes a todos y buenas tardes también a los que están viéndonos a través de los medios de comunicación. La jueza ha tocado los temas más relevantes de la jurisprudencia. Digo, la verdad es que hay poco que abundar porque, bueno, si hay alguien experto en México, pues es una juez de concursos mercantiles. Es la persona que, además de los abogados que se dedican exclusivamente a eso, pues más contacto tiene con este tipo de juicios. Y creo que no hay tanto que abonar. Sin embargo, quisiera hacer una reflexión sobre lo que significa esta jurisprudencia. Bueno, primero, obviamente, ya lo sabemos, es una sentencia que aprobó un convenio concursal, algún inconforme apeló, la sentencia de apelación revierte y se revocó la aprobación del convenio, entonces tendrían que regresar las cosas al estado que se encontraban para hacer un nuevo convenio o declarar la quiebra del comerciante. Se presentó un amparo contra esta sentencia que revoca, que revierte, y allí es donde viene el tema de la suspensión. Vamos a ver, opción A, o como dicen, plan A, plan B, o que está de moda. Opción A, si no se concede, sigue vivo el acto reclamado, es decir, el convenio sigue revocado. Y el amparo, si el amparo a fondo se concede, la sentencia de apelación que revoca queda sin efectos y el convenio queda válido. Como no se suspendió la sentencia impugnada, en este supuesto, primer supuesto, el convenio no pudo ejecutarse y se resienten daños por la no ejecución durante el periodo de vida de los juicios de amparo, que pueden variar, no sé, en materia concursal, pero normalmente los juicios pueden llevarse de 3 meses en adelante, ¿no? Y si es época de pandemia, pues sí tuvimos
sentencias de año y medio de más o menos de duración. Entonces, el perjuicio, pues sí se resiente importante, fue importante. Si el amparo de fondo no se concede, la sentencia de apelación que revoca la aprobación del convenio es válida y el convenio queda revocado. Como no se suspendió la sentencia reclamada, el convenio estuvo revocado y no pudo ejecutarse durante la vida del juicio de amparo, de modo que no se hicieron actos de cumplimiento del mismo y la revocación surte plenos efectos. El segundo supuesto es, si se concede, no se sigue aplicando la sentencia que revocó y el convenio sigue válido, ejecutándose. Entonces, si se concede en este caso, si el amparo de fondo se concede, la sentencia de apelación que revoca queda sin efecto y el convenio queda válido. Como está suspendida la sentencia, mantiene su vigor el convenio y se pueden realizar los actos de ejecución del mismo. Al concederse el amparo contra el acto, la revocación queda sin efectos y los actos de cumplimiento del convenio se ratifican y mantienen su validez. En cambio, si el amparo de fondo no se concede, la sentencia de apelación que revoca la aprobación del convenio se actualiza, o sea, sigue válida y el convenio, por lo tanto, queda revocado. Y como estuvo suspendida la sentencia reclamada, mantuvo su vigor el convenio y se pudieron realizar actos de ejecución del mismo que al revocarse deberían deshacerse. Entonces, también tiene efectos. Entonces, bueno, todos sabemos que la naturaleza de la suspensión, y lo acaba de decir la jueza ciertamente no prejuzga sobre la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado, pero sí puede causar daños a derechos legítimos. Entonces, entiendo, yo no me dedico al derecho concursal, pero bueno, hice un análisis, traté de ser lo más cuidadosa, que toda la ley concursal, que un principio que tiene todas las leyes concursales es que no se suspende el procedimiento diseñado por ninguna razón. Las decisiones jurisprudenciales siempre han apuntado en esta dirección. Aquí daría el efecto contrario, porque si no se suspende, entonces quedaría el efecto de la sentencia revocada. Entonces causa más daños y perjuicios. Las decisiones jurisprudenciales, el revocar un convenio logrado, especialmente si se han dado los porcentajes de aprobación prescritos, supone, desde luego, ser un obstáculo para el desarrollo de un procedimiento concursal que es deseable que se lleve de la manera más ágil posible para resarcir a los acreedores de las cantidades que se les adeudan y que de por sí van a ver minada su patrimonio, porque estas cantidades obviamente pues, se van a reducir en un porcentaje muy importante. No sé si los hice yo a más bolas o si pudimos ver en estos supuestos cómo iría quedando. Desde luego la suspensión depende pues, del otorgamiento del amparo, si va a tener afectaciones a terceros o no. Claro, muchas gracias, doctora. Y es que a lo mejor habría que ver ya un poquito más concretamente cuáles son los efectos de esta suspensión, ¿no? Porque hemos platicado sobre esta posibilidad a partir de la reforma de 2011 y la expedición en abril de 2013 de la vigente ley de amparo, de esta novedad que existe la posibilidad de restituir provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho que estima violado por virtud de la suspensión, lo cual implica que, bueno, el acto reclamado finalmente no se puede ejecutar, o aún ejecutado, esa ejecución se revierte para que se pueda conservar esos derechos de que la parte quejosa estima violados. Pero en materia de derecho concursal, en este caso de la sentencia de aprobación de convenio, pues yo lo que visualizo es, pues finalmente ahí había un plan de pagos, quitas, esperas, ese tipo de circunstancias, y pensemos quizá en una empresa que requiere que sus acreedores, las personas que van suministrando a este comerciante, pues necesita esos suministros para poder llevar a cabo los fines de la empresa. Pero pues esos que le suministran finalmente también necesitan una inyección de capital para poderlo seguir dándole las materias que necesita para el buen funcionamiento. Entonces, si no se concede la suspensión,
pues resulta entonces que a esta empresa pues ya no le van a inyectar esos suministros Claro. que requiere para su buen funcionamiento. Entonces, sobre ese tema, compañera. Sí, y qué bueno que lo menciona, magistrado, porque sí es importante hacer hincapié, reiterar que en materia concursal, por propia disposición del legislador, no se puede suspender. De hecho, hay disposición expresa que dice que por ningún motivo, ni aún en tratándose de excepciones procesales o de cualquier tipo, se puede suspender. Aquí, y nada más para los que no están muy familiarizados con la materia concursal, les menciono, hay dos formas de llegar al concurso, que puede ser solicitud, donde es el propio comerciante quien va con el juez y le dice, mira, estoy incurriendo en un incumplimiento generalizado. Hay veces que ya incurrió y hay veces que es inminente, la ley concursal también habla de la inminencia, por lo que necesito que previo los requisitos, que es una visita, me declares en estado de concurso mercantil. Para empezar, decrétame ciertas medidas cautelares. Entre las medidas cautelares las establece la propia ley de concursos mercantiles, pues está que no se puedan ejecutar, que se puedan ejecutar en la masa concursal, en el patrimonio de la concursada, órdenes de embargo, y otro tipo de medidas cautelares, que suspenda pagos, una serie de medidas cautelares. El artículo 37 de la ley concursal, 37-38, que habla de las medidas, habla también de que puede ser el arraigo, la intervención a la caja, y una serie de cuestiones ahí, pero la más importante es que no se ejecute ningún mandamiento en mi contra y que yo pueda suspender los pagos. Son de las más importantes, y hay veces que solicitan otras y se les puede también decretar como medida cautelar. Entonces, esto nada era para ponerse un poquito en contexto. Esto es en demanda o en solicitud. Cuando es demanda, viene un acreedor, cualquiera de los acreedores, a demandar el concurso mercantil. Cuando es solicitud, viene el propio comerciante. Okay. Pero por ningún motivo, aún tratándose de todos los incidentes que puedan promover el acreedor, el acreedor, porque puede ser que haya unas resoluciones dentro de la etapa de visita que puedan hacer valer algunos incidentes, otro tipo de cosas. Nada de eso, lo que puedan promover en materia concursal, se puede suspender. Entonces, yo creo que en una lógica, tampoco en tratándose de la suspensión se debería de conceder cuando tiene que ver directamente con la consecución de los fines que establece la propia ley concursal, que es que se conserve en operaciones la empresa. Exacto. Y en caso de, y por eso le dice que se conserve en operaciones, tiene 185 días para llegar a un convenio, y si no, pues una prórroga de 90 y su ampliación de otros 90, no puede pasar de 365 días. Y en caso de que transcurrido ese plazo no puedas llegar a un convenio, que se decrete una quiebra, pero tiene que ser ordenada. No es el que llegó primero, no es aquel que ya veía que estaba incurriendo en incumplimiento y que se le ocurrió demandar y que ya tiene embargos, ya tiene medidas precautorias de embargos, de bienes o de cuentas. O sea, no. Todo eso, tenemos poco tiempo y no lo podemos, sería motivo de otra charla, pero es que no el que llegó primero se pueda. Este principio jurídico, que máxima de que primero en tiempo, primero en derecho, en materia concursal no aplica. No aplica. O sea, si yo te demandé primero que el otro unas medidas cautelares, un juicio, no aplica, porque al final tu acreedor vas a tener el mismo tratamiento que los demás. La propia ley señala cómo se deben de graduar los créditos, los grados, la prelación. Dice, y aquí tengo que hacer un paréntesis también, que bueno, los acreedores garantizados es otro tema que ya lo vamos a ver en la siguiente. Entonces, los fines, como voy a reiterar, es que llegues a un convenio, y si no, que la quiebra sea ordenada. Entonces, se tiene que hacer el conciliador, que es uno de los especialistas. Hay 3 especialistas que intervienen en un concurso mercantil, que es un visitador, etapa de visita, conciliador, etapa de conciliación, y síndico en etapa de quiebra. La principal tarea del conciliador es celebrar un convenio. Es su principal tarea, celebrar un convenio. Entonces,
Él debe de acudir con los acreedores, hacer hasta lo que a su alcance esté a efecto de que le puedan suscribir el convenio y la empresa pueda continuar en operaciones, porque esto favorece a la economía, hay intercambio de bienes y servicios, se generan empleos, el dinero se mueve, el Estado tiene especial interés en que las empresas continúen en marcha. Los trabajadores están protegidos por la ley concursal, son de los primeros a los que se hace del conocimiento de las autoridades competentes que una empresa está en concurso mercantil para que hagan valer su derecho, en algunos casos acuden sindicatos, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, lo que se trata es que no con una suspensión yo no pueda llevar a cabo los fines del concurso mercantil, que es mantener en marcha o que yo pueda dictar todas las medidas que sean necesarias a efecto de que se llegue al objetivo de la ley concursal. Todo esto bajo los principios de celeridad, buena fe, transparencia, trascendencia también que establece la propia ley concursal. Entonces, en este caso, en este caso en particular, el hecho de que no se conceda la suspensión a efecto de que surta sus efectos el convenio concursal, sí creo yo que afecta directamente los principios de la ley concursal y merma el patrimonio de la concursada por las razones que les decía con anterioridad. Además de que con la celebración de un convenio se da por terminado el concurso mercantil, hay ciertas consecuencias que también tienen que ver para los especialistas, se giran oficio, hay veces que durante la conciliación se remueve al administrador de la empresa de su administración y entra el conciliador. Entonces, hay veces también que hasta se arraiga a los representantes de las empresas, o sea, las consecuencias son muy graves. Entonces, esperar a que se resuelvan los recursos de apelación con motivo de la sentencia de reconocimiento de créditos y que no sabemos cuándo, 1 año, 2 años, y sobre todo que tuvimos ahorita la transición de tribunales unitarios de circuito a tribunales colegiados de apelación, no, o sea, es mucho tiempo, es mucho tiempo en donde pueden pasar muchas cosas y que ya no respondería a los fines de la materia concursal. De ahí la importancia de ver la materia concursal, de tratarla con la especialidad que se merece y no como un procedimiento ordinario o normal, porque es a veces lo que se ha advertido, que se trata al procedimiento concursal como si fuera un procedimiento ordinario, igual, y no, tiene sus propios principios, sus propias especificidades y no se le puede dar el tratamiento, igual que a cualquier otro procedimiento. Tuvimos ocasiones en otras ocasiones de ver cómo se concedía la suspensión y decía, hay contravienes disposiciones del orden público que precisamente la ley lo establece, ¿no? Entonces, insisto, para mí que fue una contradicción desde mi perspectiva que se ajusta y que sí sigue los principios de la ley concursal y que va en sintonía con lo que se pretende con el convenio al momento de celebrarse. Muchas gracias, compañera jueza. Doctora. Sí, no soy doctora, pero gracias. Algún día quizá llegue a poder ser doctora, pero aquí me recojo de lo que dice la jueza Olga Borja, que, bueno, los efectos de esta suspensión son todo lo contrario a las suspensiones que normalmente tenemos en los juicios. Otorgar unas suspensiones para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban, pero aquí lo que queremos es que se mantengan justo con un convenio vigente y no que se atore, ¿no? Porque yo cuando me presento un amparo y quiero la suspensión, por ejemplo, vamos a pensar en estos amparos administrativos en contra de las NOM. Al poner la suspensión, lo que yo quiero es que no se quede sin efecto, que quede sin efecto esta ley que desaparece a las NOM, para que continúen hasta en tanto se resuelve en el fondo. Por ejemplo, aquí es al revés. Aquí lo que queremos es que la suspensión traiga a la vida nuevamente el convenio ya aprobado. Por lo tanto,
queremos que continúe, y ahí es justamente lo que hablábamos, que un principio que tiene toda ley concursal es que no se suspende el procedimiento por ninguna razón. Entonces le estamos diciendo al juez, está bien la apelación, está bien que hayas presentado, pero esto no puede suspender, porque ahí también hay que ver cuál es el bien mayor, a quién se afecta más. Puede ser 1, 2, 3 apelantes, pero pues podemos estar hablando de decenas de acreedores. Entonces, se tiene que ver el bien general, porque si no volvemos a los defectos que tenía la ley anterior concursal, si no me equivoco, ¿no? Porque, insisto, no es mi materia principal. Entonces, siguiendo con los principios que acabas de mencionar, celeridad, buena fe, transparencia, trascendencia, me parece que la suspensión que otorga es la correcta para que se puede continuar y que se favorezca a esta colectividad de acreedores. Y entonces, realmente la medida cautelar va a servir para que no exista estas digamos, figuras procesales que interrumpen la consecución de un procedimiento, afectando al dictado de una sentencia justa y pronta, ¿no? Entonces, bueno, yo también estoy de acuerdo, coincido contigo, me parece que así debe de ser, que tiene que no suspenderse el procedimiento, porque estamos hablando de un procedimiento de una colectividad, que son los acreedores, y que porque puede no suspenderse y quedar revocado por una sola persona. No sabemos cuántos apelaron, bueno, no tengo yo los antecedentes, quizá ustedes sí, pero por una sola persona, habiendo decenas, probablemente centenas de personas que son acreedores, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el bien general tiene que prevalecer y por eso no se debe suspender por ningún motivo el procedimiento mercantil de este concurso mercantil. Muchas gracias. No sé si nuestra audiencia tenga alguna inquietud sobre esta jurisprudencia que se comentó. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con el criterio. Me parece que es correcto el criterio, de acuerdo a las consideraciones que han expuesto. Pero también me parece que a lo mejor tiene un vicio de origen. La sentencia que aprueba el convenio concursal, es una sentencia que no es definitiva, es una sentencia que termina el estado jurídico de concurso mercantil, pero que no concluye con el procedimiento. Bajo estas hipótesis, esta sentencia que aprueba el convenio concursal sería susceptible de impugnar no a través del recurso de apelación, sino a través del recurso de revocación. Si eso es así, entonces la impugnación del resultado de la interlocutoria de revocación sería materia de amparo indirecto y el resultado de la resolución de amparo indirecto materia de recurso de revisión. La única sentencia definitiva que se pronuncia en el concurso mercantil es la de reconocimiento de crédito y esta expresamente sí establece que su medio de impugnación es a través del medio de apelación. Entonces aquí este criterio parte de un recurso de apelación que se interpone en contra de la sentencia que revoca la sentencia que aprueba el convenio. Entonces, de origen, quizá esa resolución no debe haber sido admitida por el Tribunal de Apelación y en todo caso rechazarla porque el recurso idóneo y pertinente sería el de revocación. Esa es mi opinión. No sé qué piensa. Bueno, la ley de concursos mercantiles tiene un sistema cerrado en tratándose de recursos. Solamente regula el recurso de apelación y el recurso de revocación. Son 4 sentencias solamente las que son apelables de acuerdo a la ley de concursos, que es la que declara o no el concurso mercantil, la de reconocimiento de créditos, la que da por terminado el concurso mercantil conforme al 262-65 y la que aprueba el convenio concursal. Y ahora no es tema de esta contradicción, pero sí quiero nada más comentar que no nada más en conciliación se puede celebrar un convenio, también puede ser en etapa de quiebra, y ahí lo dejo nada más. Fue algo que se introdujo con la reforma de 2014, derivado de algunas
lagunas que tenía la ley de concursos y que dio lugar a esa reforma y a varias interpretaciones. Ahora, la ley nos dice que si no establece expresamente lo que es apelable, será revocable conforme a lo que establece el Código de Comercio. ¿Sí? Si nos vamos a la procedencia del recurso de revocación, aquí yo lo he dicho en otras pláticas, es que debemos de quitarnos la idea de que la revocación solamente procede contra resoluciones de mero trámite. En materia concursal no es así, porque en recurso de revocación resolvemos cuestiones de fondo. Si bien es un recurso horizontal, en donde podríamos volver a dar curso a lo que al problema jurídico que se nos somete y que tendría que ser pues de forma vertical, que se resolviera algunas cuestiones que nosotros estamos resolviendo a través del recurso de revocación. La ley es clara en ese sentido. Los autos aún de fondo y el auto que sea es revocable. Todo es revocable y contra esa resolución procede el amparo indirecto. Indirecto, y contra la resolución procede el recurso de revisión. Ahora, lo que menciona respecto de que si tendría que ser revocable o apelable, ahí me permito disentir, porque la ley es clara que sí lo que procede es el recurso de apelación ante un tribunal colegiado de apelación ahora, y contra esa resolución procede amparo indirecto que debe conocer el tribunal colegiado de apelación ahora, pero como autoridad de amparo, que también tienen esa doble vertiente. Nosotros, como jueces concursales, también tenemos esa doble jurisdicción. Somos jueces concursales de procedimiento y también conocemos del juicio de amparo. Son dos juzgados concursales los que estamos en funciones hasta ahorita. Llevamos ambos procedimientos concursales. El juzgado, yo estoy adscrita al juzgado primero y el juzgado segundo es quien conoce de mis resoluciones en procedimiento concursal y yo conozco las de él en procedimiento concursal cruzado de alguna forma. Y es lo mismo que pasa en la alzada, en los tribunales colegiados, que contra esa resolución procedería amparo indirecto y contra esa resolución, pues en su caso, la revisión. El planteamiento que hace es importante, no es la primera vez que se escucha, pero a través de jurisprudencia la Corte no lo ha dicho, ha sido los tribunales colegiados los que más se han pronunciado que la sentencia contra la que procede amparo directo es la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Es la única contra la que procede el amparo directo porque se ha dicho por los tribunales que es la que define el crédito. Ahí sí ya hay una declaración, hay un derecho sustantivo, el derecho de crédito, y que por eso debe ser esta sentencia contra la que procede el amparo directo. Hay quienes disienten y dicen no tendría que haber solamente una, puede ser que haya dos o más sentencias. La naturaleza del amparo sabemos que no tendría que ser así. Otro caso en donde procede el amparo directo es contra la que no declara el concurso mercantil, y contra esa sentencia procede apelación, y contra esa decisión, si confirma la no declaración de concurso, procede amparo directo. Pero son los únicos dos supuestos que yo le pudiera comentar, que conozco que procede amparo directo, y las razones por las que contra todo procede procede recurso de revocación y no amparo indirecto o apelación por ese sistema cerrado de concursos que la propia ley concursal establece. Muchas gracias, compañera jueza. Bien, pues vamos a pasar entonces a las siguientes dos jurisprudencias que están vinculadas porque tienen que ver precisamente con un contrato de garantía real, que la hipoteca. ¿Cómo se vincula precisamente esta hipoteca a los derechos del acreedor hipotecario cuando existe un concurso mercantil? Y ahora vamos a cambiar el orden. Abogada, entonces, ¿nos quiere comentar, por favor, sobre Sí, con sobre mucho todo? gusto, muchas gracias. Bueno, los dos criterios, las dos jurisprudencias, se refieren prácticamente al mismo caso, por lo tanto, hemos decidido que lo vamos a comentar de manera conjunta. Dice, los tribunales colegiados de circuito contendientes al analizar si el acreedor con garantía hipotecaria constituida en bienes de un tercero no deudor, se le da el carácter de preferente en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de crédito. Un juzgado dice que sí, otro juzgado dice que no, porque solamente podrán ser
puedan ser reconocidos aquellas hipotecas que sean sobre los bienes que son de la masa del concurso. Entonces, el criterio del Pleno Regional en materia civil de la región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, estableció que es fundamental el reconocimiento de acreedor con garantía real hipotecaria en bienes de un tercero no deudor en la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, porque de esta manera se vuelve efectivo el principio constitucional de libertad contractual o de negociación, pues aun cuando no formen parte de la masa concursal, el acreedor reconocido tiene la posibilidad de utilizar la hipoteca como un instrumento de negociación. En efecto, la otra señala que se debe reconocer el carácter de acreedor con garantía real a quien cuente con una hipoteca en bienes de un tercero no deudor también. Bueno, el tema no es si el acreedor debe considerarse como acreedor preferente o no, puesto que acreedor preferente el que tiene una garantía hipotecaria. Cualquiera que tenga una garantía hipotecaria, aunque no forme parte de la masa concursal, es un acreedor preferente. La ley no distingue si el deudor hipotecario debe de ser comerciante concursado o un tercero. Se trata de un derecho real que se ejerce contra quien resulte ser el propietario del bien gravado. Y hay un principio jurídico que dice: donde la ley no distingue, el intérprete tampoco debe hacerlo. Por lo tanto, si nos vamos al artículo 219, dice garantía real. Para los efectos de esta ley son acreedores con garantía real siempre que sus garantías estén debidamente constituidas conforme a las disposiciones que resulten aplicables los siguientes. Primero, los hipotecarios, y no distingue. Y segundo, los provistos de garantía prendaria. Los acreedores con garantía real percibirán el pago de sus créditos del producto de los bienes afectos a la garantía, con exclusión absoluta de los acreedores a los que se hacen referencia las fracciones 3 y 5 del artículo 217 de esta ley, etcétera. Entonces, efectivamente, el tener una hipoteca sobre un bien que pertenece a un tercero le permite negociar con cierta ventaja, y el deudor se sentirá mucho más presionado de resolver este caso porque está sobre un bien que puede ser de algún familiar o de alguna amistad, y tendrá que tener mayor conciencia de que se está llevando de corbata a un tercero ajeno al tema. El problema real entonces radica en si el acreedor puede ejecutar la hipoteca cuando desee, o si la suspensión de actos de ejecución, artículo 433, fracción novena, que se dictó en la sentencia de concurso, obliga también a este tipo de acreedores. Para mí ese sería el cuestionamiento. Muchas gracias. Compañera jueza. Sí, un criterio muy interesante, porque sí se da más común de lo que uno cree, este tipo de situaciones en el concurso mercantil. Nos ha tocado, y son comentarios aparte, pero que sirva para poner también en contexto, que dicen: oye, tengo instruido por el banco, tengo incoado por el banco un juicio hipotecario donde me están demandando a mí como garante hipotecario, pero ¿qué crees? Que ya le reconocieron allá la sentencia de concurso mercantil y por ende, pues yo ya no te debo. O sea, así vienen los otros, o ya sea la propia persona o el diferente, o el garante aval o solidario. Hay una disposición expresa que habla de aval, garante, fiador, pero bueno, aquí no, antes de que saliera esta tesis, lo que se decía: bueno, pero yo tengo que acreditar que efectivamente ese crédito que se otorgó con motivo de esta hipoteca entró a los bienes de la concursada. Tengo que acreditar que entró a la masa, porque puede ser que se lo hayan gastado en otra cosa y nada más yo te serví de garante, pero no, y donde el deudor principal es la concursada, pero puede ser que ni siquiera haya entrado a las arcas de la masa, y por ende ese era el cuestionamiento: lo tengo como acreedor común, ni siquiera lo reconozco, o lo reconozco como garante hipotecario con una preferencia, tal como lo establece
el artículo creo que 224. Bueno, como les mencionaba en mi anterior intervención, esta sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de crédito es la más importante del procedimiento concursal, precisamente porque, como mencionaba, es la que declara el derecho, es la que reconoce un derecho de crédito a favor de los acreedores y porque fija las bases, los grados y la prelación en que ha de pagársele a los acreedores. Esta prelación de créditos la establece la propia ley concursal y nos hace un listado donde dice cuáles son los créditos contra la masa, que no es tema de aquí, pero son aquellos créditos que se otorgan en la etapa de conciliación para que siga en operaciones la empresa. Son aquellos que tienen singularmente privilegiados. Estos están dirigidos sobre todo cuando la concursada es una persona física y que tiene que ver con gastos de entierro, gastos funerarios y otro tipo de cuestiones. Es raro que se dé. Nos habla de los créditos garantizados, que efectivamente habla de la hipoteca y de la prenda, y aquí dice que siempre y cuando cumplan con los requisitos para efecto de que estén inscritos, que se haya llevado con las formalidades, no nada más es que aparezcan con la contabilidad. También nos habla de los créditos comunes, que son todos aquellos que no sean garantizados, que no entren en los rubros anteriores. Y también hay unos subordinados, que los créditos subordinados son aquellos que de alguna manera había una relación entre esos acreedores y la empresa concursada. Como les mencionaba, la sentencia de declaración de concurso mercantil tiene efectos muy importantes. Entre ellos está que se gira un oficio al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles a efecto de que designe un conciliador que, como les decía, su principal tarea es celebrar un convenio. A ese especialista, ya después que acepte y protesta el cargo, aparte de que tiene que garantizar su leal desempeño para el cargo que se le está confiriendo, empieza con sus obligaciones. Entre ellas está que se publique la sentencia de declaración de concurso mercantil. Y si bien es verdad que la sentencia surte sus efectos conforme las reglas que establece la propia ley, que se publique y que surte sus efectos, lo cierto es que los plazos para los acreedores empiezan a correr a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, a partir de que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, el conciliador tiene un plazo de 20 días a efecto de que presentar ante el juez una lista provisional de créditos. ¿Y cómo obtiene esa lista provisional de créditos? Son de la contabilidad, tienen que derivar de la contabilidad de la comerciante o de los documentos que le llegue. Pero si por alguna razón no están en esa contabilidad, para eso se le da publicidad, para que cualquiera que se sienta con derecho, que pueda acreditar que es acreedor, acuda ante el conciliador. Hay un auto en donde se dice cuál es el domicilio del conciliador a efecto de que pueda presentar ante él su solicitud de crédito. Es ante el conciliador, no es ante el juez, es ante el conciliador. De hecho, había una práctica en donde por medio del juez, de la jueza, de la persona juzgadora, se le solicitaba el crédito, se quería venir a hacer valer un crédito y lo que hacía era, a ver, ven conciliador y recoge y tómalo en cuenta, pero creo yo que la ley es clara en el sentido que tiene que ser ante el conciliador. Pero si por cualquier razón no pudiste ir y no estás reconocido en esa lista provisional que debe de emitir el conciliador, tienes ese plazo cuando se publica la sentencia cuando se publica la lista provisional, por si no estás, tú puedas decir, mira, no estoy, y lo objeto y te presento mi crédito o lo que estime, efecto de que se me reconozca en la sentencia definitiva. Primero hay una lista provisional en donde hay acreedores y después hay una lista definitiva, que es a donde se reconocen los créditos. Pero si bien es una propuesta, ojo, y aquí es bien importante lo que voy a decir, es una propuesta de créditos definitivos que hace el especialista, pero no por ello está obligada la persona juzgadora a acogerse en su totalidad de lo que diga el conciliador, porque esos créditos, sobre todo, hay algunos que no
que son impugnados tienen que estar debidamente sustentados. Deben de estar sustentados en documentación. Si bien, como lo mencionaba la doctora, puede haber un concurso, y he tenido concursos donde hay cinco acreedores, hay algunos donde hay 20,000, 50,000, 30,000, o sea, es imposible que uno revise documento por documento, o sea, es imposible, pero sí tenemos especial cuidado cuando en la lista provisional apareció el crédito a Juanito y de repente no apareció, o no aparecía en la provisional y en la definitiva ya apareció, es a donde se deben de revisar todos los documentos por los que se acreditó ese crédito. Si aún en esa lista definitiva no se reconoció el crédito, esa parte que no fue reconocida tiene el plazo de 5 días y el que regula el Código de Comercio para interponer apelación, a efecto de que en la apelación haga valer su crédito, donde pueda apelar esa sentencia donde no fue reconocido y se le pida su reconocimiento, y esto es bien importante. En segunda instancia es algo sui generis también que pasa con el concurso mercantil, que en la segunda instancia en apelación pueden ofrecer y desahogarse pruebas, que es algo excepcional, que no es en cualquier… Sí. ¿Por qué? Porque lo que se trata es precisamente, mira, tienes 3 oportunidades para venir a pedirme tu crédito. No te dejo en estado de indefensión. Si no veniste ni cuando se publicó en los primeros 20 días, si no veniste y objetaste porque no aparecía en la lista provisional, bueno, y no apareciste en la definitiva, todavía tienes la apelación. O sea, son 3 momentos a efecto de que pueda reclamar su crédito. Entonces, aquí… Era un antecedente, creo, me salió un poquito de pero creo que es importante poner en contexto todas estas cuestiones. Yo estoy de acuerdo porque pensando, vamos a partir del principio de buena fe, porque también lo establece como el principio del artículo 1. ¿Por qué voy a castigar a un tercero que de buena fe? Hablamos de los bancos y podemos dejar de lado lo que nos inspiran los bancos a todos, pero ¿por qué lo voy a dejar lo voy a dejar con todo y que se constituyó la garantía? Y sabemos que por alguna política pública en su momento los bancos solamente prestan cuando tengan un bien con qué garantizar el crédito que se está otorgando. O sea, si cumple con la normativa respectiva de que se debe de inscribir en el registro público de la propiedad y todos los requisitos que para tal efecto establece, yo no veo por qué no tendría que estar reconocido como un crédito con preferencia especial. Y también, y créanme que no platiqué antes con los magistrados que dirimieron estas tesis, pero yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que sí se les debe de reconocer con el carácter de preferencia especial, y además es que estos créditos se cubren hasta el valor de su garantía, y en caso de que haya un remanente se van a los comunes. O sea, puede ser que tu garantía valga $1,000,000 y tu crédito sea de 1,5 millones, y bueno, sabemos que a partir de la sentencia de concurso mercantil se dejan de causar intereses moratorios, solamente transcurren solamente sí siguen causándose intereses ordinarios, pero ya no hay intereses moratorios, todo eso se convierte en UDIs, y esto es importante porque eso me da pie a hablar de la otra tesis que también salió, que puede servir como, desde el punto de vista funcional, a efecto de que de negociación, dice, el ejercicio de la libertad contractual o de negociación establecida en el artículo 5 de la Constitución General opera como un instrumento de negociación en la etapa de conciliación, porque se deben de reunir el 51% de los créditos, o sea, se suman todos esos créditos, se convierten a UDIs, y todos esos que van a suscribir el convenio tienen que sumar el 51%. Si no se da este porcentaje, no se puede celebrar un convenio. Por eso sí es importante que, pues que sí, en su momento ellos puedan formar parte de la negociación, porque también es cierto que pueden renunciar a sus garantías, la propia ley lo establece, o que dicen, tú dame el valor, este inmueble gana, tú dale el valor, ¿sabes qué? Que este inmueble vale $1,000,000 y resulta que después valía 2 millones, con la pena fue el valor que tú aceptaste. Y renuncian a sus garantías y
y negocian a efecto de que también sus créditos puedan contar al momento de que se celebre un convenio. Yo creo que se hace una muy buena interpretación. En la discusión también me di a la tarea de estar escuchando lo que hace la discusión de los magistrados y estoy de acuerdo que, si bien se decía también por ahí un voto concurrente de que debió ser literal la interpretación, es concurrente, no es en contra, porque la interpretación que se dio fue literal y donde la ley no hace distingo, no debemos distinguir, lo dice una de las magistradas, pero lo cierto es que sí, o sea, creo yo que el espíritu se van a todo lo que implica, todo lo que es el concurso mercantil y con base en ello dices, sí, no nada más es para que, más allá de que lo tengas como preferencia especial o que en su momento lo puedas tener como en grado común e incluso desconocerlo, sí te puede servir para los fines del convenio concursal. Y por eso también yo estoy de acuerdo con este criterio. Una conclusión, maestra Claudia. Bueno, mi conclusión, que realmente estoy feliz con la clase que nos diste, porque me he recordado un montón de cosas y de verdad pusiste como un panorama muy claro, muy ordenado de lo que es el concurso mercantil y de donde se desprende una serie de principios que se aplican siempre y que estas tesis justamente van en favor de, o sea, coordinados o no coordinados, perdón, en afinidad a estos principios jurídicos. Desde luego, desde mi punto de vista, ambas tesis, sobre todo la primera, tienen que preservar que el concurso continúe, que no se suspenda por temas que pudieran ser desde los muy legítimos hasta simplemente por entorpecer el procedimiento. Y en estas dos últimas sentencias de jurisprudencias que acabamos de ver, tienen la característica de que son créditos que están garantizados y que tienen un trato diferente, pero no porque la garantía sea propiedad del concursado o por un tercero, sino, desde mi punto de vista, hay que ver también si ésta se puede ejecutar durante el concurso mercantil, dado que aparentemente es independiente y no pertenece al concursado, o no, o se tiene que tener una autorización del o el juez que lleve el concurso, o no. Eso es lo que me genera a mí un poquito de ruido, pero por lo otro me parece que es correcto el criterio que aplicaron los magistrados. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañera jueza. Sí, y aquí nada más quería agregar a propósito del último comentario, es que durante el procedimiento concursal lo único que no puede hacerse es ejecutarse las sentencias que en su momento ya estén dictadas, pero sí se pueden llevar, pueden seguir en su trámite los juicios que se lleven en contra de la comerciante, pueden llevar su marcha, tampoco se diría, oye, suspende ese procedimiento o no, porque sería como un contrasentido si nosotros estamos diciendo que no lo puede suspender. Tampoco puedo suspender aquel procedimiento que se está llevando ante una autoridad común. Lo único que se suspende son las ejecuciones. Las ejecuciones, que ya estaba una sentencia ejecutoriada y que ya estaba tal vez señalada la primera moneda para rematar un bien, eso sí se suspende, pero los procedimientos no se suspenden. O sea, se pueden llevar a cabo aún estando en concurso mercantil la concursada, e incluso se pueden iniciar estando en concurso mercantil. Hay disposición que lo establece y que lo permite. ¿Qué es lo que pasa? También la ley dice, si tú tienes una sentencia donde causa ejecutoria, basta que me la exhibas y yo te voy a reconocer tu crédito. Y si con posterioridad, que también esto daba lugar a lo de la tesis, que no es materia de esta plática, pero que decía que si se podía aprobar el convenio o no, estando pendiente de la sentencia de reconocimiento de créditos. Lo que hay cuando se celebra un convenio es que se dejan reservas. Se dejan reservas para todos esos asuntos en donde por alguna cuestión no se absolvieron, por ejemplo, a la concursada, pero que tengo pendiente una apelación en donde
Es un acto futurista, no sabemos cómo va a resolver, pero puede ser que la prestación que estés demandando aquí sí la condenen allá. Entonces el conciliador o el síndico, porque como les mencionaba antes, el convenio también se puede celebrar en etapa de quiebra. Hay concursos mercantiles que llevan su procedimiento normal, de demanda, solicitud, visita, conciliación, no se celebró convenio, quiebra. Pero hay algunos que se solicitan directamente en quiebra. Entonces, esa etapa de conciliación no se da. Se decreta el concurso mercantil en etapa de quiebra, pero aún así, que regularmente es cuando lo solicita la propia comerciante o un acreedor y tiene que ser consentido, tiene que dar su consentimiento a la comerciante cuando también se puede dar, pero también puede ser que pues no les dieron los tiempos, eran muchos acreedores y que se les vino el tiempo encima y no se dieron los tiempos a efecto de que se pudieran solicitar una prórroga de 90 días y su ampliación de otros 90, pues se les van los tiempos y ya no pudieron celebrar durante la etapa de los 365 días que establece la ley, porque es importante señalarlo que también la ley dice que la persona juzgadora no podemos alterar los plazos que establece la ley. Aunque yo quiera estirar la conciliación a más de 365 días, no se puede. Incluso la ley dice que de transcurrirse los plazos de 185 días y los otros 180, de 90 y 90, se considerará a la concursada en quiebra. O sea, nada más dice se considerará o estará. Entonces, la sentencia de quiebra, y son dos comentarios aparte, es nada más ya fijar los efectos que tiene en etapa de quiebra la comerciante. Entonces, les señalaba que se deben dejar reservas precisamente para todos esos juicios pendientes y que no se ha establecido bien el derecho de las partes. ¿Y qué es lo que pasa con la celebración del convenio? Por eso también es bien importante, retomando un poquito aquello de la otra sentencia, porque hay veces que hay condenas a favor de la comerciante y entonces una de las tareas del síndico o el conciliador en su caso es recuperar la masa. Vamos a ver qué hay. Del síndico, sobre todo cuando está en quiebra, pero bueno, vamos a reintegrar a la masa todo este dinero y sí ya, o la masa, lo que sea, porque no nada más puede ser una condena en pesos, puede ser a restitución de bienes y otro tipo de cuestiones que los contratos son un tema aparte que puede ser motivo de plática en otra ocasión, pero aquí lo importante es señalar que sí se puede celebrar convenio, un poquito concluyendo las tesis, que me da gusto, yo comparto estas tesis porque era un tema que nos venían haciendo valiendo mucho, o sea, lo hacían valer en el sentido de que, oye, pero si yo para poner en marcha mi empresa tuve que decirle a mi mamá o a mi hermano, a mi abuelito que quedara como garante hipotecario, ¿no? Garante hipotecario y fue su casa y todo su patrimonio y ahora estoy en concurso mercantil y se va a quedar sin casa, ¿no? Mi abuelita se va a quedar sin casa o mi mamá. Y dices, ay, pues sí como que sí es grave, ¿no? La consecuencia de cómo se te ocurre, mamá, prestarle tu casa a tu hijo. Pero no hay de otra forma, no hay de otra forma. Si quieres echar a andar y no tienes recursos, sabemos que echan mano del familiar, del que tiene el mío. Entonces, ellos realmente eran los perjudicados. Y entonces sí fue un tema que estuvimos platicando y por lo menos pues ahorita ya hay este criterio que nos dice sí los tienes que tener, porque lo que se trataba era que ni siquiera, algunos decían ni siquiera no lo reconozcas ese crédito, ni siquiera como común, ¿no? O sea, sácalo, porque no integra la masa. Entonces, pues no, la ley, por eso más comparto de que no hace distingo, no debe distinguirse y que si bien no forma parte de la masa, se le debe reconocer su prelación como lo establece la ley de concursos. Y en su caso, para la suscripción de un convenio, el monto de ese crédito puede servir para dar los porcentajes y se pueda aprobar en sus términos, llegado el momento, el convenio. Muchas gracias, compañera jueza. ¿Alguna inquietud sobre estos comentarios que se hicieron de estas dos últimas jurisprudencias?
¿No? Bueno, pues muchas gracias entonces a nuestras queridas invitadas, la maestra Claudia de Buenuna y la jueza Olga Borja Cárdenas, a quienes me permito entregarles un reconocimiento que suscribe el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos, el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de Tiempo de Derechos, y su servidor como director regional de JUFET Primer Circuito. Muchas gracias.